Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Luis Rodríguez y por parte de Getcom traemos a ustedes este video. Es el primer video del año, así que vamos a comenzar con el pie derecho. Vamos a buscar responder la pregunta de ¿qué es Robot Structural Analysis? ¿Cómo se puede descargar gratuitamente y para qué sirve este software? Bueno, si nos vamos a la página oficial de Autodesk, en su apartado de Robot Structural Analysis, podemos ver que en su página principal indica que es un software BIM dedicado al análisis estructural. Entonces, su uso va dedicado a la generación de diseño estructural y de modelos analíticos para hacer el cálculo analítico. Como podemos ver, tiene algunos videos en donde puede demostrarse de forma básica cuáles son las capacidades que este software tiene. Una parte importante que tiene este software es que es de la familia Autodesk y esto le permite tener interoperabilidad con muchos otros software más adelante, ¿no? Tiene una principal integración con Revit, que es justamente una de las partes fuertes. Si ustedes lo van a utilizar para fines comerciales, aquí está la opción para comprar la suscripción y para probarlo por 30 días. En este caso, si ustedes lo van a utilizar para fines académicos o tienen esta página que se llama Autodesk Education Free Software, en donde puedes tener software de Autodesk con una validez de hasta 3 años. Únicamente esto es aplicado para las personas que desean aprender a utilizar el software. Esto es únicamente para fines educativos. Entonces lo que tendrían que hacer aquí es irse a darle a Robot Structural Analysis. Les va a pedir que inicien su sesión de Autodesk, su ID, y a partir de eso lo único que tendríamos que hacer, bueno, una vez que tengamos como iniciada la sesión, lo que les da la opción es de descargar desde la versión 2017 hasta la versión 2020. En este caso, ustedes lo que tendrían que hacer es descargar cualquier versión que deseen. Y bueno, el idioma obviamente siempre recomendado el inglés para este tipo de software para evitar esos problemas que llegan a haber a la hora de que se traducen a otro idioma. Y lo único que tendrían que hacer es darle que instale y que acepte los términos, ¿no? En este caso yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado, pero esta sería la forma en cómo lo podrían instalar de forma gratuita. Una parte importante que tenemos que tener en cuenta en caso de que queramos interoperar con Revit es que por defecto esta pestaña dentro del apartado de análisis no viene en Revit. Entonces este es un plugin que nos permite interoperar con Robot. El plugin para interoperar con Robot se encuentra en su App Store de Autodesk y se llama Structural Analysis Toolkit. Este plugin se los voy a dejar en la descripción, así como las otras ligas, por si lo desean instalar. Y pues lo que hace prácticamente es que les permite conectar o entrelazar estos dos software, tanto el software de autoría BIM como el software de diseño estructural BIM. Entonces lo único que tendrían que hacer es obviamente iniciar su sesión y darle clic en descargar. Vamos a mostrarles un ejemplo. Este es un ejemplo que viene por defecto de Autodesk, el Advanced Sample Project, para que vean una de las posibilidades que tiene, ¿no? Podemos ver que este es el modelo constructivo del edificio. Sin embargo, si nos vamos a su vista 3D analítica, esto es realmente lo que utiliza el software o como discretiza el software de diseño estructural y de análisis estructural para poder hacer el cálculo de las fuerzas o de las solicitaciones que cada uno de los miembros estructurales está soportando, ¿no? Entonces esto es realmente con lo que se trabaja en los software de análisis y diseño estructural. Entonces un ejemplo de esto sería que este modelo de construcción nos sirve también directamente para poderlo interconectar con Robot. Este es un ejemplo muy básico, pero para que vean ese retrabajo de generar dos modelos diferentes, uno constructivo y otro analítico, se puede evitar si empezamos a mejorar los procesos entre el modelado y las consideraciones técnicas para el diseño estructural. Vamos a darle que sí, cerrar, y como pueden ver, esta sería la opción en la que el software de autoría BIM puede mandarle esta información al software de diseño estructural, lo cual va a permitir poder reducir el tiempo de cálculo estructural, ya que nos vamos a dedicar únicamente a lo importante, que es revisar que la estructura pueda soportar las solicitaciones. Entonces, la verdad, se los recomiendo bastante, aprovechando en estos días. Más adelante vamos a dar un curso en Cancún, igual si tienen la oportunidad de poder asistir, pues ahí voy a estar enseñando este software, y si no, esperemos poder sacar algo de
contenido y learning para aquellos que estén interesados. Me despido y espero que les haya gustado este tutorial. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios en caso de que deseen que toque otro tema en particular. Muchas gracias.